Jacobo, un anciano, recibe una llamada de su hermano gemelo Isaac, quien está internado en un hogar para ancianos. Isaac le cuenta con voz temblorosa que en ese lugar están sufriendo abusos y maltratos constantes por parte del personal. Jacobo tima la decisión de infiltrarse en el hogar. Lo que sucede después es increíble. La noche era oscura y silenciosa cuando el teléfono comenzó a sonar con insistencia en la pequeña casa de Jacobo Martínez. A sus 78 años, el anciano se despertó sobresaltado, incorporándose en la cama con dificultad. La voz temblorosa de su hermano gemelo Isaac resonó del otro lado de la línea. «Jacobo, ¿eres tú? Necesito tu ayuda. Por favor, tienes que venir». Jacobo frunció el ceño, preocupado por el tono apremiante de Isaac. Hacía meses que no hablaban, desde que Isaac había sido ingresado en el hogar de ancianos San Miguel por una enfermedad neurodegenerativa. «¿Qué ocurre, Isaac? Me estás asustando», respondió Jacobo con voz ronca. Un sollozo ahogado se escuchó antes de que Isaac continuara. «Este lugar es un infierno. Nos están maltratando, Jacobo. Abusan de nosotros, nos golpean. Tengo miedo, por favor. Tienes que sacarme de aquí». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jacobo al oír aquellas terribles palabras. Podría ser cierto. El hogar San Miguel tenía excelentes reseñas y era uno de los más caros y exclusivos de la ciudad. Jacobo había insistido en que Isaac fuera internado allí, creyendo que estaría bien atendido. «Calma, hermano. Cuéntamelo todo con detalles y no te preocupes, yo me encargaré de sacarte de ese lugar», prometió Jacobo con determinación. A lo largo de la siguiente hora, Isaac fue narrando con voz entrecortada los espantosos abusos que presenciaba a diario en el hogar de ancianos. Golpizas, robos, negligencia médica intencionada, incluso casos de torturas psicológicas contra los residentes más vulnerables por parte del personal. Jacobo apretaba los puños con furia, sintiendo que la sangre le hervía en las venas. Su hermano siempre había sido un hombre bondadoso e incapaz de mentir. Tenía que hacer algo, como fuera, para descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Jacobo comenzó su propia investigación sobre el hogar San Miguel. Buscó en Internet, donde encontró algunos casos aislados de denuncias por negligencia que habían sido rápidamente desestimadas. Llamó a la trabajadora social que había gestionado el ingreso de Isaac, pero ella no tenía conocimiento de abusos. Jacobo estaba cada vez más convencido de que algo turbio ocurría tras los muros de aquel hogar de ancianos. Necesitaba pruebas, necesitaba verlo con sus propios ojos. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan tan descabellado como arriesgado. Se infiltraría en el hogar haciéndose pasar por un nuevo residente. Los días siguientes, Jacobo comenzó a preparar su coartada. Investigó sobre enfermedades que pudieran justificar su ingreso, como un caso de demencia senil. Actuó frente a sus vecinos fingiendo constantes olvidos, despistes y desorientación. Incluso alquiló una silla de ruedas por si la necesitaba. Finalmente, con la documentación falsificada en la mano, Jacobo se presentó en el hogar San Miguel para realizar el proceso de admisión. Disfrazado con una peluca de cabello blanco, gafas gruesas y ropa muy holgada, encorvó la espalda y adoptó un caminar lento y vacilante. Su actuación fue tan convincente que nadie sospechó que aquel aparente anciano decrépito era en realidad un hombre muy lúcido infiltrado. El día que Jacobo ingresó oficialmente en el hogar fue uno de los más angustiosos de su vida. Lo instalaron en la misma planta que su hermano Isaac y los enfermeros lo ayudaron a acomodarse en su nueva y diminuta habitación. Jacobo realizó un gran esfuerzo para no delatar su cometido cuando vio por primera vez a Isaac. Estaba demacrado, con un ojo morado y miraba en todas direcciones con temor. Esa primera noche, Isaac se las arregló para colarse en la habitación de Jacobo a hurtadillas y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Creí que no vendrías. Esto es mucho peor de lo que te dije por teléfono, Jacobo. Los enfermeros se divierten atormentándonos, nos roban las pocas pertenencias que tenemos y cuando nos rebelamos nos golpean salvajemente». «Tranquilo, hermano, voy a sacarte de aquí», susurró Jacobo, acariciando su cabello con ternura fraterna. «Ahora cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle». Los días siguientes fueron un calvario para Jacobo. Presenció con sus propios ojos las atrocidades que su hermano había descrito. Ancianos hacinados en condiciones infrahumanas,
olvidados durante horas en pañales sucios, hasta que las llagas les cubrían la piel. Gritos y golpes provenientes de los pasillos a cualquier hora. Una tarde, uno de los residentes más ancianos murió asfixiado tras habérsele caído parte de la comida mientras lo alimentaban. En lugar de practicarle los primeros auxilios, los enfermeros simplemente se encogieron de hombros y dejaron que el pobre hombre falleciera en medio de terribles sufrimientos. Jacobo se horrorizó al ver la frialdad con que trataban a los residentes, como si fueran ganado prescindible en lugar de seres humanos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Jacobo fue despertado por los gritos desgarradores de una anciana en el pasillo. Se asomó con cautela, fingiendo llevar su desorientación senil al extremo, y lo que vio lo dejó petrificado. 2 enfermeros fornidos estaban golpeando salvajemente a una mujer de unos 90 años que yacía encogida en el suelo. «Cállate de una vez, vieja asquerosa», vociferaba uno de los hombres, propinándole una nueva patada en las costillas. La anciana gemía y suplicaba entre lágrimas, pero ellos seguían descargando golpes sobre su cuerpo frágil y menudo sin piedad. Jacobo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no lanzarse sobre aquellos monstruos y defenderla. En su lugar, se retiró a su habitación fingiendo demencia, sintiendo que la rabia y la impotencia lo consumían. A la mañana siguiente, la mujer había desaparecido del hogar, según les informaron a los residentes. Jacobo estaba convencido de que la habían asesinado a golpes y deshecho el cadáver. Esta situación de terror se repitió durante varios días más, con Jacobo siendo testigo impotente de las torturas y los tratos crueles que sufrían los indefensos ancianos. Cada vez que intentaba protestar o denunciar lo que veía, los enfermeros lo amenazaban con someterlo a los mismos abusos. Una tarde, mientras Jacobo ayudaba a su hermano Isaac a caminar por el patio, uno de los enfermeros más sádicos se les acercó esbozando una sonrisa torcida. «Pero miren a estos 2 patéticos ancianos dando un paseillo. ¿No es tierno?». El hombre escupió en el suelo casi sobre los pies de Jacobo antes de continuar. «¿Saben? Hoy me siento benevolente. Como se han portado bien, no les daré su ración diaria de golpiza». Se carcajeó cruelmente, mirándolos con un brillo maligno en los ojos. Jacobo tuvo que apretar los puños con todas sus fuerzas para no saltar sobre aquel miserable y romperle todos los huesos de su cuerpo. Isaac, por su parte, se encogió aterrorizado. En ese momento, Jacobo comprendió que ya había reunido suficientes pruebas. Tenía que denunciar lo antes posible a las autoridades aquella terrible situación y sacar a su hermano y al resto de residentes de aquel infierno. Pero antes de poder hacer nada, ocurrió lo impensable. Aquella misma noche, Jacobo estaba reunido en su habitación con su hermano Isaac, trazando planes para escapar del hogar San Miguel y denunciar a las autoridades los abusos que presenciaban día tras día. De repente, la puerta se abrió de golpe y 2 enfermeros corpulentos irrumpieron con violencia. «Tú, viejo entrometido, creíste que no nos daríamos cuenta de tu pequeño juego», vociferó uno de ellos, agarrando a Jacobo por el cuello de la bata. Jacobo intentó forcejear, pero el hombre lo arrojó con fuerza contra la pared. Isaac gritó horrorizado, siendo sujetado por el otro enfermero. «Cállate o también te irá mal, basura». Lo amenazó dándole un puñetazo en el estómago. «No, déjenlo en paz». Jacobo se lanzó sobre el enfermero, intentando defender a su hermano, pero recibió un culatazo en la cabeza que lo dejó aturdido en el suelo. El director del hogar, un hombre corpulento y calvo de mirada fría e implacable, entró en ese momento esbozando una sonrisa aviesa. «Vaya, vaya». Así que el viejo chiflado resultó ser un sabueso entrometido. Debí haberlo supuesto cuando te vi fisgoneando por todos lados con esos ojos demasiado avispados. Se agachó junto a Jacobo, que ya comenzaba a recobrar la consciencia, y le escupió en el rostro con desprecio. «Nadie va a creer la palabra de un par de viejos dementes como ustedes. Y ahora que sabemos tus verdaderas intenciones, nos aseguraremos de que no vuelvas a abrir la boca». Los enfermeros arrastraron a los 2 hermanos fuera de la habitación mientras protestaban inútilmente. Los condujeron por oscuros pasillos hasta el sótano del hogar, un lugar lúgubre y tenebroso al que los residentes no tenían acceso. Allí los arrojaron sin miramientos dentro de un pequeño cuarto frío y húmedo, con el piso cubierto de suciedad y las paredes mugrientas. El director cerró la puerta con llave y les habló con voz grave.
Bienvenidos a su nuevo hogar, sabandijas. Ahora tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho. Y ni se les ocurra hacer alguna tontería o mis hombres los harán pagar muy caro. Los dejaron allí encerrados, en la más completa oscuridad. Jacobo tembló de frío e impotencia, tanteando hasta encontrar la arrugada mano de su hermano. Perdóname, Isaac, todo esto es por mi culpa. Debí haber buscado otra manera en lugar de meterme en la boca del lobo, murmuró con voz apagada. Isaac negó con la cabeza, aunque en la penumbra Jacobo no pudo verlo. No digas eso. Tú solo querías ayudarme. Ese monstruo y sus secuaces son los únicos culpables. Los hermanos permanecieron abrazados durante horas, intentando alejar el miedo y conservar la esperanza. Finalmente, cuando el agotamiento los venció, se quedaron profundamente dormidos en el frío piso del diminuto cuartucho. Jacobo fue despertado por el estridente chirrido de la puerta al abrirse, y una potente luz los encegueció. 2 enfermeros entraron agarrándolos sin miramientos y sacándolos de allí a empujones. Los condujeron de regreso a sus respectivas habitaciones en la planta de residentes. Más les vale no intentar nada estúpido o lo lamentarán, les advirtió un enfermero con expresión amenazante antes de cerrar de un portazo. Magullado y sin fuerzas, Jacobo se dejó caer en la cama, derrotado. ¿Qué podrían hacer ahora? Intentar escapar y huir sin pruebas solo los expondría al peligro de acabar en la calle, desamparados. Denunciar a la policía sería inútil sin evidencias contundentes. Se sentía impotente e indefenso como un gatito recién nacido. Sin embargo, aquella misma noche un golpe sordo en la puerta de su habitación lo sobresaltó. Jacobo aguardó en silencio hasta que se repitió. Muy despacio, se incorporó y se acercó con cautela. «Jacobo, ¿estás ahí? Soy yo», susurró la voz de Isaac al otro lado. Jacobo se apresuró a abrir y lo hizo entrar rápidamente antes de que alguien los viera. Isaac parecía muy alterado y tenía un feo moretón en la mejilla. «Hermano, tenemos que hacer algo e irnos de aquí cuanto antes. Esos malnacidos me golpearon e intentaron...» Isaac se estremeció, incapaz de contárselo. Jacobo lo abrazó sintiendo una profunda rabia bullir en su interior. «Tranquilo, saldremos de aquí esta misma noche. No pienso quedarme ni un día más en este antro de demonios». Entre los dos trazaron un arriesgado plan de fuga. A medianoche, cuando el hogar estuviera en silencio y con los enfermeros distraídos, escaparían por una ventana del 3er piso, que Jacobo había visto que estaba sin rejas. Usarían las sábanas atadas para descolgarse hasta el patio trasero. Faltando poco para la hora prevista, Jacobo y Isaac aguardaban tensos, preparados con un pequeño atado de ropa y algunas provisiones por si lograban huir. De pronto, un fuerte estruendo los sobresaltó. Eran los enfermeros que aparentemente habían descubierto la desaparición de Isaac. Todas las alarmas del hogar comenzaron a sonar estridentemente mientras se oían gritos y pasos apresurados acercándose. No tuvieron más remedio que apresurarse. Rompieron el vidrio de la ventana con un pequeño taburete y comenzaron a anudar las sábanas para formar una cuerda. En ese momento, la puerta de la habitación fue literalmente derribada de una patada y 3 enfermeros irrumpieron como energúmenos. Jacobo y Isaac alcanzaron a lanzarse por la ventana, comenzando a descolgarse con las sábanas mientras los hombres se abalanzaban sobre ellos gritando amenazas. Uno de ellos incluso logró agarrar a Jacobo por los tobillos, intentando hacerlo caer. En un acto desesperado, el anciano le asestó una fuerte patada en el rostro, logrando zafarse a duras penas. Cayó al suelo rodando para amortiguar el golpe, y un instante después, Isaac caía a su lado, aterrizando de forma menos afortunada y lastimándose una muñeca. Sin perder tiempo, los 2 hermanos echaron a correr por el patio trasero a toda la velocidad que les permitían sus piernas ancianas. Tras ellos se escuchaban gritos de furia y las órdenes del director para que los detuvieran a como diera lugar. Lograron cruzar los altos muros del perímetro por un hueco acondicionado para el desagüe pluvial y se internaron en los oscuros callejones de los suburbios. Durante largas horas estuvieron huyendo de un lado a otro, desorientados y sin rumbo fijo. Al amanecer se detuvieron agotados en un parque para descansar unos minutos en una banca. «¿Y ahora qué hacemos, Jacobo?», inquirió Isaac con voz temblorosa. «Estamos solos, no tenemos a dónde ir, y ellos no pararán hasta encontrarnos».
Jacobo meditó unos instantes antes de responderle con los ojos encendidos en determinación. Iremos a la policía. Sé que es peligroso porque esos desalmados intentarán negarlo todo, pero es nuestra única opción. Ya encontraremos la manera de hacer que nos crean. Un par de horas después, Jacobo e Isaac se presentaban en la comisaría más cercana. Su aspecto deplorable y las visibles marcas de golpes sembraron la desconfianza en los agentes de guardia, que pensaron en un primer momento que se trataba de vagabundos perturbados. Cuando Jacobo finalmente pudo explicar lo sucedido, el oficial al mando los escuchó con expresión incrédula, casi burlona. Aquellas acusaciones contra un hogar de ancianos tan prestigioso y costoso sonaban directamente a delirios de un par de viejos chiflados. Lo cierto es que, sin evidencias contundentes, Jacobo y su hermano fueron vistos como dos desorientados mentales que habían escapado de algún asilo por sus propios motivos. A regañadientes, los agentes llamaron al hogar San Miguel para dar aviso de que habían encontrado un par de fugitivos. Pese a los ruegos y explicaciones desesperadas de los dos hombres, fueron derivados de vuelta al hogar, donde el directo estaba aguardándolos con una sonrisa malévola, en compañía de varios gorilas enfermeros. Apenas los ancianos pusieron un pie dentro del edificio, los sujetaron con violencia y les propinaron una paliza brutal ante la mirada impasible de los policías. Malditos viejos estúpidos, ¿de verdad creían que podrían escapar así como así? Les escupió el director con desprecio mientras los pateaba una y otra vez. Esto les enseñará a no volver a abrir la boca. Jacobo alzó la mirada con los ojos inyectados en sangre, desafiante pese al terrible sufrimiento que le infligían. No descansaremos hasta que ese infierno sea cerrado para siempre, le prometió en un hilo de voz antes de perder el sentido. Cuando finalmente detuvieron la golpiza, los dos hermanos no eran más que un amasijo de huesos rotos y carnes laceradas. Los enfermeros los arrastraron, esta vez hasta el mismo sótano donde habían estado encerrados antes. Pero había una diferencia. En vez de aquel pequeño cuarto, esta vez estaban en una amplia cámara en penumbras con una única y enorme reja de metal que hacía las veces de pared y puerta. Era literalmente una celda de alta seguridad bajo tierra. Los arrojaron dentro como si fueran costales de basura y cerraron la pesada reja con un fuerte candado. Los dejaron allí tirados como animales, solos y sin ninguna posibilidad de escapar o ser auxiliados. Isaac yacía inmóvil y apenas respiraba, mientras Jacobo luchaba por mantenerse consciente. Reuniendo sus últimas fuerzas, se arrastró hasta su hermano y le acarició la frente. «Te sacaré de aquí, te lo juro», le susurró antes de quedar finalmente rendido, mientras la oscuridad eterna los envolvía. Los días siguientes fueron una completa agonía para Jacobo y su hermano Isaac. Tendidos en aquella oscura y húmeda celda subterránea, apenas recibían un pequeño mendrugo de pan y un vaso de agua cada 24 horas. Sus heridas de la brutal golpiza se infectaron, y la fiebre y el dolor los consumían lentamente. Isaac yacía inconsciente la mayor parte del tiempo, delirando y pronunciando palabras incoherentes. Jacobo, pese a sus propias graves lesiones, lo atendía como podía y le daba de beber cuando recobraba la conciencia por breves lapsos. «Aguanta, hermano. No puedo perderte a ti también», le suplicaba entre quejidos ahogados, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. El anciano pensó que ese definitivamente sería el final. Moriría lentamente en esa inmunda celda subterránea, solo, sin lograr hacer justicia por los abusos que él y su hermano habían sufrido, al igual que tantos otros indefensos residentes. Por su mente cruzaban los rostros de todas las víctimas que presenció, siendo torturadas y asesinadas cruelmente por esos monstruos enfermeros. Si tan solo hubiera una forma de hacer que alguien los escuchara, de reunir las evidencias necesarias para desenmascarar esa perversa operación. En medio de su delirio febril, Jacobo tuvo una revelación. Las cámaras. Las bodegas del sótano tenían que estar conectadas con el sistema de cámaras de seguridad del hogar. Tal vez aún había una oportunidad. Con un último y sobrehumano esfuerzo, se arrastró hacia la pesada reja de su celda. «¡Auxilio! ¡Ayúdennos por piedad!», comenzó a gritar con voz ronca, golpeando los fríos barrotes con sus manos descarnadas. «Aquí abajo hay cámaras. Todo está grabado. Son unos monstruos».
Sus gritos resonaban por los lóbregos corredores subterráneos, sin que nadie aparentemente lo escuchara. Pero Jacobo no se rindió, continuando con su desesperado llamado incluso cuando su garganta se desgarraba y sus fuerzas flaqueaban. En su febril determinación, solo tenía un pensamiento: no podía morir allí sin hacer justicia. Mientras tanto, en las oficinas del Hogar San Miguel, el director contemplaba complacido el monitor de las cámaras de seguridad donde se veía la celda de los dos hermanos. El muy necio seguía gritando y golpeando la reja como un poseso. El hombre se carcajeó cruelmente cuando lo vio desistir finalmente y desplomarse. «Habla todo lo que quieras, anciano estúpido. Aquí nadie te escuchará», lo amenazó con gesto burlón pese a que Jacobo ya no podía oírlo. Sin embargo, lo que el director no sabía era que un empleado de mantenimiento novato había estado haciendo reparaciones cerca del sótano. Un joven muchacho idealista recién contratado que había escuchado cada uno de los desesperados gritos de auxilio. Aterrado ante lo que presenciaba, el chico escapó de inmediato del hogar y fue directamente a la comisaría policial más cercana a relatar los hechos. Por supuesto, los oficiales a cargo lo recibieron con gran escepticismo, pensando que solo eran delirios de un empleado disconforme. No obstante, el muchacho tenía pruebas. Los había grabado todo con su teléfono celular. Esas inconfundibles voces suplicando ayuda y los sollozos desgarradores lo respaldaban. Cuando los policías escucharon las grabaciones, su expresión cambió por completo. «Dios santo, esos dos ancianos decían la verdad», murmuró el teniente al mando pasándose la mano por el cabello con expresión consternada. «Preparen un operativo de inmediato. Iremos por esos malditos desgraciados». Una hora después, un imponente convoy de patrullas y furgones antidisturbios se apostaba frente a los imponentes portones del Hogar San Miguel. Un centenar de oficiales fuertemente armados rodeó las instalaciones. Por el altavoz, el teniente arengó: «Esta es la policía, salgan inmediatamente con las manos en alto y entréguense pacíficamente. Lo sabemos todo». Adentro, el director y sus hombres observaban las cámaras con aprensión. Les quedaba claro que esta vez iban en serio. Un gesto de furia cruzó el rostro del hombre al comprender lo que había sucedido. «Ese mocoso entrometido lo va a pagar con su vida. Rápido, tomen posiciones. Les haremos frente hasta el final». Varios camiones antidisturbios avanzaron entonces hacia el portón principal, estrellándose repetidamente contra él hasta derribarlo. Los oficiales irrumpieron en tropel, siendo recibidos por una lluvia de proyectiles y objetos arrojados por los enfermeros atrincherados. Se inició un cruento enfrentamiento, con ambos bandos disparando balas de goma y gases lacrimógenos. Poco a poco, la policía fue ganando terreno y reduciendo uno a los agresores, tomando posición en todo el perímetro interior. El director, en un arrebato de locura, tomó a un grupo de ancianos indefensos como rehenes, encerrándolos en la sala común y disparando contra cualquiera que intentara acercarse. Un tenso estado de sitio se instaló durante largas horas. Mientras tanto, en medio de la confusión y el caos, Jacobo había recobrado la conciencia al escuchar los estallidos de las granadas y disparos en la planta superior. Fue arrastrándose junto a Isaac, quien yacía desvanecido. «Hermano, despierta. Puede que esta sea nuestra única oportunidad». Con sus últimas energías, zamarreó a Isaac hasta que éste abrió lentamente los ojos febriles. «¿Jacobo? ¿Aún seguimos vivos?» «Sí, y hoy saldremos de aquí pase lo que pase». Los dos hombres apenas podían mantenerse conscientes, pero tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano. Tanteando en la oscuridad, encontraron algunos objetos tirados como platos metálicos y cubiertos. Cuando los oficiales de la unidad especial entraron finalmente en las mazmorras subterráneas, fueron recibidos por una lluvia de esos improvisados proyectiles. «Aquí, aquí abajo, por favor». Las voces añosas pero firmes de Jacobo e Isaac atrajeron su atención hasta la celda. Al observar sus lamentables condiciones, los fornidos agentes se apresuraron a derribar la pesada reja que los apresaba. Entre dos compañeros los sacaron en volandas, mientras otros equipos médicos se apresuraban a brindarles los primeros auxilios y trasladarlos en camillas a las ambulancias que ya aguardaban. «Resistan, viejos. Ya todo terminó. Esos cabrones lo pagarán», los alentó uno de los oficiales al verlos sonreír débilmente. Mientras tanto, en la planta superior,
el director del hogar San Miguel se había atrincherado en la sala común con los rehenes, adoptando una actitud cada vez más irracional. Sus últimos hombres yacían reducidos, por lo que estaba completamente solo en su demente resistencia. «No avancen más o destriparé a estos desgraciados uno por uno», les amenazó por el comunicador, empuñando su arma mientras los ancianos aterrorizados gimoteaban en el suelo. Los negociadores intentaban razonar con él, pero el hombre estaba obnubilado por la locura. En un arranque de ira, descargó su pistola sobre la cabeza de un pobre anciano indefenso que se interponía en su línea de tiro. «Tomen sus porquerías de rehenes. ¿Quieren más? Aquí va la próxima basura». Iba a ejecutar a otro de los residentes, cuando una de las puertas laterales salió volando en 1000 añicos. Jacobo ingresó en ese momento, caminando con dificultad pero firme, seguido por su hermano Isaac en una silla de ruedas. «Ya basta», exclamó con voz potente. En sus manos temblorosas empuñaba una escopeta que alguno de los oficiales heridos le había cedido. «Detén esta locura de una vez». El director se quedó estupefacto al verlos. ¿Cómo era posible que aquellos dos hubiesen logrado sobrevivir? Sacudió la cabeza con una mueca demente y dejó escapar una risa desquiciada. «Jamás se renderán, malditos vejestorios. Los haré puré aquí y ahora». Como una fiera enloquecida, se abalanzó hacia ellos blandiendo su arma. Antes de que Jacobo o Isaac pudieran reaccionar, varias potentes descargas de energía eléctrica hicieron impacto en el hombre y lo derribaron gritando. Era el equipo antibombas que le había disparado un lanzagranadas de electrochoque, dejándolo temporalmente paralizado. «¡Quieto ahí, engendro!», vociferó uno de los agentes especiales inmovilizándolo. «Jamás volverá a poner un dedo encima de estos hombres». Los oficiales se apresuraron a esposarlo y sacarlo a rastras, mientras un pelotón médico se ocupaba de auxiliar a los rehenes. Jacobo e Isaac respiraron al fin aliviados. Habían logrado sobrevivir a su terrible odisea. La verdad y la justicia por fin triunfaron ese día. En los meses siguientes se realizó un juicio ejemplar, donde el exdirector del hogar San Miguel y sus secuaces fueron declarados culpables por numerosos cargos de agresión, tortura, violación de derechos humanos y encubrimiento. Recibieron sentencias de entre 25 años y cadena perpetua. Las instalaciones del hogar fueron clausuradas definitivamente y los residentes rescatados fueron derivados a otros establecimientos de confianza. Jacobo e Isaac, una vez recuperados, afirmaron que nada los alegraría más que pasar sus últimos años juntos en un hogar digno y pacífico. Ese fatídico episodio marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los adultos mayores. La propia gobernadora del estado promulgó leyes más estrictas para regular los asilos geriátricos y velar por el bienestar de sus residentes. Todo gracias al valor y la tenacidad de dos hermanos que lo arriesgaron todo con tal de hacer justicia. Fin.